Seguimos con nuestra serie de objeciones a la fe cristiana. ¿Está bien? Ok, perfecto. Seguimos con nuestra serie de objeciones a la fe cristiana y ahora llegamos a una objeción, a un cuestionamiento que es complicado para nosotros los creyentes como para los no creyentes. El cuestionamiento es el siguiente: ¿por qué existe el mal en el mundo si Dios es bueno? Les pido que vayamos a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. En sus Biblias o en las pantallas. Dice la palabra de Dios: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con una gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha. No puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan de una manera gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Permítanme orar. Padre Santo, gracias por este día. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por tu palabra, Padre. Te pedimos por este momento que pueda ser de gran bendición para nosotros, que podamos honrarte y alabar, Padre, tu nombre. Padre, te pido que ocultes a este pecador tras la sombra de la cruz, para que solo a ti sea la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Existe un silogismo, un razonamiento filosófico que se llama la paradoja de Epicuro. Y esto se utiliza mucho para negar la existencia de Dios. Este razonamiento es muy común entre los intelectuales no creyentes. Se ha utilizado siempre en contra del cristianismo. En varias ocasiones yo lo he escuchado en charlas de café, en comidas familiares, con amigos y hasta con hermanos en la fe que lo han usado. El silogismo o este razonamiento que formuló Epicuro es el siguiente. Va más o menos así. Si Dios existe y es bueno, ¿por qué la gente sufre? Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué no elimina la maldad? La maldad existe. Entonces, Dios no es bueno ni todopoderoso. Por lo tanto, Dios no existe. ¿Qué tal? Demoledor, ¿no? Es un gran argumento en contra de la existencia de Dios, pero se dan cuenta, siempre que hay un sufrimiento, que hay sufrimiento en nuestras vidas, que estamos sufriendo, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué? No quién, no cómo, no cuándo, siempre decimos ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío, me sucede esto? ¿Por qué, Dios mío, me permites todo lo malo que me pasa? Pues bien, hermanos, esta tarde, este día, intentaré responder a este cuestionamiento. ¿Por qué sufrimos? Y no prometo satisfacerlos con mi respuesta, pero intentaré responder al que creo yo es uno de los más grandes cuestionamientos y objeciones hacia nuestra fe.
el sufrimiento. El título del sermón es: Si Dios existe, ¿por qué deja que la gente sufra? Y de subtítulo le puse la paradoja del sufrimiento. Vamos a meditar en 3 puntos. Punto número 1, el sufrimiento como problema. Punto número 2, el sufrimiento como argumento. Y punto número 3, el sufrimiento como respuesta. 1, el sufrimiento como problema. 2, el sufrimiento como argumento. Y 3, el sufrimiento como respuesta. Vamos entonces al punto número 1, es el sufrimiento como problema. El cristianismo está lleno de paradojas. El cristianismo es paradójico. Pero ¿saben ustedes qué es una paradoja? ¿Lo saben? Les voy a dar 3 ejemplos para que se entienda bien qué es una paradoja. La paradoja es un hecho o un dicho que a primera vista parece ser falso o contradictorio, pero en realidad es algo verdadero. Los 3 ejemplos son los siguientes. El primer ejemplo es muy clásico, que creo que todos hemos escuchado. Solo sé que no sé nada, de Sócrates, ¿no? Paradójico. El segundo ejemplo, esta frase se dijo por primera vez en la Revolución Francesa, pero ahora en Palacio Nacional lo repite mucho nuestro presidente. Prohibido prohibir. Paradójico también. Y el tercer ejemplo es algo que creo que todos aquí hemos escuchado. Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Es Jesucristo hablando. El cristianismo, como les dije, es paradójico, y en el tema del sufrimiento todavía lo es más, todavía es más paradójico. Todos sufrimos. Tal vez unos estemos sufriendo en este momento. Para mí, estar parado aquí frente a ustedes implica un sufrimiento, estar un poco nervioso. Sufrimos en nuestro matrimonio, sufrimos con nuestras relaciones familiares, sufrimos si no tenemos trabajo, sufrimos si tenemos trabajo. La vida es un constante sufrir. Y el sufrimiento se ha llegado a ver como un problema no solo para nosotros los cristianos, y no solo nosotros hemos intentado responder esto, sino las grandes religiones del mundo han intentado resolver o explicar el problema del sufrimiento. En las religiones panteístas, las religiones orientales, el budismo, el hinduismo, tienen algo que creo que todos hemos escuchado alguna vez. ¿Qué pasa cuando ven que alguien sufre? ¿Qué es lo que dicen que tienen? Lo que ellos dicen es que alguien sufre por el karma. Yo veo un problema en todo este tema del karma. ¿Cómo puedo yo tener compasión con alguien que sufre si solo es resultado de su mal karma? En las religiones abrámicas, el judaísmo, el islam, son o tienden a ser fatalistas. ¿Qué es esto? Ellos afirman que es la voluntad de Dios que suframos y que debemos someternos y acatar esa voluntad suprema. Y suena bien, suena bíblico, suena correcto, pero piénsalo, hace falta algo en esta respuesta. No podemos ir por ahí con alguien que está sufriendo y decirle, pues así lo quiso Dios, darle una palmadita, darnos la vuelta, pues, e irnos, ¿no? Los no creyentes, que son muy religiosos también, ven al sufrimiento ellos como algo malvado, lo ven como un sentimiento que debemos liberarnos por completo de eso. Este mundo moderno nos quiere privar de todo sufrimiento y ahora ven al Estado como un Dios que tiene que legislar, tiene que hacer leyes para decirnos qué decir, qué no decir, porque ahora afirmar que el pasto es verde puede ser una declaración de guerra. Entonces el Estado tiene que regularnos para ver qué podemos y no podemos decir, porque podríamos herir los sentimientos o el honor de otras personas. Pero el Estado, hermanos, el Estado y estas personas que a sí mismas se hacen llamar progresistas, están condenadas al fracaso, porque lamento decirles que el mal es inevitable. El sufrimiento en este mundo caído es inevitable. Pero el sufrimiento
paradójicamente, nos puede ser útil. Así es, hermanos, el sufrimiento puede ser útil. Algo que aparentemente es malo puede resultarnos muy bueno. Y lo digo porque sin el sufrimiento no existirían conceptos como la valentía, como el heroísmo, y sin el sufrimiento no existiría el concepto del sacrificio. Piénsalo por un momento. Cuando tienes que ir al dentista, sabes que vas a sufrir, pero tienes que ser valiente para ir a sacarte una muela. En todas las historias, o muchas historias del cine, en historias, en novelas que se han escrito, siempre tiene que haber una tragedia para que pueda existir la figura del héroe. Y sobre todo, en el Calvario, nuestro Señor experimentó sufrimiento, dolor, angustia. Él dio su vida, Él se sacrificó por nuestros pecados. Alguna vez yo escuché la historia de una señora cristiana que tenía una hija. Su hija tiene una rara enfermedad. Esta enfermedad hacía que la niña no sintiera dolor. ¿Y se imaginan no sentir dolor? Está increíble, ¿no? Poder hacer muchas cosas y sentir dolor. La artritis reumatoide de nuestro pastor no sería un problema. No tendríamos problema con muchas cosas, pero en realidad era un problema para esta niña porque ella podía morir desangrada. Al cortarse no jamás sentir el dolor y se podía morir. También podía estarse quemando, no darse cuenta y morir quemada. Entonces la madre de esta niña todos los días pedía y le rogaba a Dios de la siguiente manera. Decía ella: Dios, deja que mi hija sienta dolor. Deja que mi hija sienta dolor. Qué oración tan extraña, ¿no? ¿Algunos de nosotros hemos pedido eso? No creo. Creo que nadie ha pedido eso. Al contrario, creo que todos pedimos que Dios no nos haga sufrir, que pare nuestro sufrimiento, pero hermanos, si somos creyentes, si conocemos a Dios, a Jesucristo, el dolor deja de ser un problema. El dolor deja de ser solo un sentimiento malo. Si conocemos a nuestro Señor, el sufrimiento comienza a tener un propósito. Pero les pregunto, ¿cuál es ese propósito? Volvamos a nuestro texto, Primera de Pedro, versículos del 3 al 4. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con una gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Entonces debemos entender que el sufrimiento es distinto. Nosotros como cristianos debemos de entenderlo distinto a un no creyente, porque es por la misericordia de Dios que ahora tenemos, dice Pedro, una gran expectación. Me gustan otras versiones como dice, una esperanza viva. En cualquier circunstancia, hermano, en cualquier circunstancia que estés pasando de sufrimiento, recuerda, tenemos una esperanza viva. Y ahora, paradójicamente, es por el sufrimiento y a través de una persona que experimentó un gran sufrimiento, es que podemos tener esa esperanza viva. Porque el Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, dice el texto, es el Dios que nos ha prometido algo mejor que esta vida de sufrimiento, algo que no puede cambiar ni deteriorarse, una herencia que no tiene precio. Hace algunos años leí un librito que se llama El extranjero, del escritor y agnóstico Albert Camus. Camus en este librito nos presenta un personaje que no muestra sentimiento alguno por la vida, por la muerte, por el dolor. Este personaje no muestra sentimiento alguno. Y en este libro, Camus comienza de la siguiente forma. Dice este personaje: hoy mamá ha muerto, o tal vez ayer, no sé.
he recibido un telegrama del asilo. El telegrama decía lo siguiente: madre fallecida, entierro mañana, sentido pésame. El personaje responde: no significa nada, tal vez fue ayer. Para Camus, para un materialista, para un naturalista, para el que cree en muchas cosas menos en la existencia de Dios, el sufrimiento y la vida misma es absurda. Sin Dios, el sufrimiento es un sentimiento absurdo en esta vida. Las guerras, las muertes, enfermedades, todo es simplemente un proceso natural, el cual no hay escapatoria. En su vejez, este mismo autor, Camus, llegó a decir: soy un hombre exhausto, desilusionado. Es imposible vivir sin sentido. Y les pregunto, entonces, hermanos, ¿el sufrimiento es un problema para el ser humano? ¿Creen que sea un problema el sufrimiento para nosotros, también como cristianos? El sufrimiento es un problema, pero también el sufrimiento es una oportunidad para poder creer y confiar en Dios. Aquellos que creemos en un Dios todopoderoso y bueno, confiamos que a través del sufrimiento nuestro Padre nos trae a Él. Y hermanos, es un gran argumento que tenemos nosotros los cristianos para demostrar que Dios existe, que Dios nos ama y le importa nuestro sufrimiento. Y esto nos lleva al segundo punto, el sufrimiento como argumento. ¿Por qué es un buen argumento el sufrimiento? Vimos entonces que el sufrimiento sin la existencia de Dios, como dice Camus, no tiene sentido. Pero el sufrimiento, el mismo sufrimiento, puede ser un gran argumento a nosotros como creyentes para poder compartir el Evangelio y para defender nuestra fe. Déjame explicarlo porque suena algo raro. Cuando hablamos de sufrimiento, como vimos también al principio, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué existe el sufrimiento? Y también nos preguntamos, ¿por qué soy yo el que sufro? ¿Por qué existe el sufrimiento y por qué soy yo el que tiene que sufrir? Pero para responder a la primera pregunta, vamos por partes, de por qué existe el sufrimiento, podemos decir, como cristianos, que el sufrimiento es la causa de nuestra relación rota con Dios. El sufrimiento es la causa de nuestro pecado. El sufrimiento también es lo único que podemos demostrar a los que no creen en Dios. Si miramos a nuestro alrededor, si miramos la televisión, vemos el periódico, internet, está lleno de sufrimiento. Y ahora, para defender nuestra fe, o para compartir nuestra fe, el punto de partida, un buen punto de partida, debe ser el sufrimiento. Sé que suena muy extraño, pero paradójicamente es un gran argumento. Porque, hermanos, el mundo va a negar a Dios, el mundo va a negar a Cristo, pero ellos no pueden negar la realidad del sufrimiento. Es evidente que existe el dolor. Nadie con un mínimo de moral puede negarlo. El mundo, ellos también buscan resolver este problema del sufrimiento, pero le dan muchas vueltas y lo único que hacen es negar la realidad. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que imaginemos todos, es algo un poquito feo, pero quiero que imaginemos todos a un hombre que está despellejando un gato vivo. Imagínenlo. Es horrible, ¿no? Quieren ya, dejen de imaginar eso. Pero en una sociedad tradicional, en las sociedades que reconocían que existía Dios, cuando se veía este acto, se llegaba a ver un acto cruel, solamente se podía llegar a dos conclusiones. Que bien Dios no existe, o bien en ese momento la relación entre Dios y los hombres estaba rota. Pero ahora, el mundo moderno ya no se hace esos cuestionamientos, ahora simplemente niegan la existencia del gato. Y así intentan ellos responder el problema del sufrimiento. Déjame explicarlo mejor con un ejemplo que todos sabemos y que sucede mucho en el mundo, en la Ciudad de México o en el país. Esto se vuelve realidad cuando un médico puede hacer pedazos la vida de un niño antes de que nazca. Cualquiera de nosotros, al ver un aborto,
puede pensar, una, que Dios no existe, o Dios, que en este momento la relación entre Dios y los hombres se ha roto. Pero estas personas ya no se hacen esos cuestionamientos y ahora simplemente niegan la existencia del niño. Un cúmulo de células es lo más que han llegado a decir. Esto lo predijo Dostoyevsky, un autor ruso cristiano, en una cita muy famosa que él tiene. Él dice: si Dios no existe, todo está permitido. Y si todo está permitido, la vida es imposible. Vayamos otra vez a nuestro texto, el versículo 5. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado al mundo. Pedro nos dice que tenemos que soportar muchas pruebas. En otras versiones de la Escritura dice que seremos afligidos. En pocas palabras, hermanos, vamos a sufrir. Todos vamos a sufrir. Pero estas pruebas tienen un porqué para el creyente. Pedro menciona que estas pruebas son para demostrar la autenticidad de nuestra fe. Es por eso que no debemos huir del dolor o creer que el sufrimiento sea del todo malo. Tampoco quiere decir que tengamos que soportar las pruebas insensiblemente o que nos hagamos los mártires en frente de los demás y vean cómo estamos sufriendo. Porque cuando vienen estas pruebas, equivocadamente, siempre, ¿sí o no? Siempre queremos huir. Huimos de estas pruebas, pero jamás huimos yendo a Cristo. Siempre huimos refugiándonos en nuestro pecado. Nos refugiamos en cosas de este mundo o a veces nos llegamos a refugiar en sectas con meros mensajes sentimentales que nos prometen, como dicen, parar de sufrir. Pero cuando vienen, hermanos, no hay peor cosa, que el placer momentáneo. Este placer que nos lleva a la condenación eterna. Sin el sufrimiento, paradójicamente, otra vez, estaríamos condenados eternamente a él, sin retorno y sin esperanza. El dolor que menciona Pedro en su carta, al contrario, nos lleva a la gloria eterna, al día que Jesucristo, el día que Jesucristo sea revelado al mundo. El sufrimiento, entonces, es la consecuencia de nuestro pecado que nos aleja de Dios. Pero el sufrimiento, paradójicamente, es utilizado o es llegado a ser utilizado por Dios para llevarnos a Jesús. C.S. Lewis tiene una cita muy famosa sobre esto. C.S. Lewis dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Entonces, hermanos, alguien que no cree en Dios, ¿cómo puede responder a la segunda pregunta? ¿Por qué sufro? ¿Cómo se puede responder a la pregunta de por qué sufro si no se cree en Dios? Esta pregunta, para un naturalista, para una persona que cree en todo menos en Dios, puede llevarla a la desesperación, a hacerse más y más y más preguntas. O como vimos, puede llegarla a simplemente negar la realidad. Si solamente somos átomos o células que danzan al azar, entonces ¿no es el dolor parte de ese baile del azar? Si no existe una ley moral que nos la dio Dios, entonces ¿de dónde sacamos nuestra idea de lo bueno y de lo malo para decir que el sufrimiento es algo malo?
Solo si creemos en Dios, hermanos, ¿por qué sufro? La pregunta, ¿por qué sufro? Puede tener una respuesta esperanzadora. Vamos a ver cuál es esa respuesta esperanzadora en el sufrimiento como respuesta. Ya vimos entonces por qué existe el sufrimiento. Ahora vamos a ver por qué soy yo el que sufro, por qué sufrimos, hermanos. Muchos de nosotros también llegamos a pensar que el dolor puede ser muestra de un castigo divino o que el placer es la recompensa de nuestra virtud y nuestra obediencia a Dios. Pero el problema del sufrimiento tampoco se trata de eso. El sufrimiento no es ni un castigo divino, ni la prosperidad es una prueba de que Dios nos ama. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3, para ver qué nos tiene que decir Jesús acerca de esto. Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Mientras caminaba, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Los mismos apóstoles creían que este hombre ciego de nacimiento estaba siendo castigado por Dios, pero no fue así. Jesús responde que esto era para que todos vieran el poder de Dios en su vida, ya que instantes después Jesús le haría recuperar la vista. Hay un libro del Antiguo Testamento que nos dice este libro, a un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Pero este hombre, llamado Job, ¿saben lo que le pasó? A pesar de todo esto, Job sufrió de las peores desgracias. En Job se nos narra cómo alguien que lleva una vida justa sufre. Job, aún obedeciendo a Dios, es castigado. Y Dios permite que sufra varias calamidades. El libro de Job nos muestra entonces que no debemos pensar que la prosperidad es un síntoma de que Dios está con nosotros, ni que el sufrimiento es un castigo de Dios. G.K. Chesterton, un autor muy bueno que les recomiendo mucho, autor y periodista inglés, él lo deja muy claro, tiene un comentario al libro de Job, y escucha por favor con atención lo que dice Chesterton sobre esto. Él dice esto: si la prosperidad se considera la recompensa de la virtud, la prosperidad será considerada un síntoma de la virtud. Los hombres abandonarán la pesada tarea de hacer triunfar a los buenos y se dedicarán a la labor más sencilla de hacer buenos a los triunfadores. Es fácil, ¿no?, ver cómo solemos enaltecer a los que triunfan, enaltecer a los exitosos. Pensamos que pues, nos va a ir bien si Dios nos ama, entonces queremos obedecer a Dios, sí, pero solo para recibir una recompensa en este mundo, y pues, tendemos a volvernos legalistas. Queremos mostrarle a Dios todas nuestras buenas obras, pues para que Él nos dé todo lo que queramos y que no se le ocurra hacernos sufrir. Pero entonces vemos que en Job el justo sufre. Pero hay algo, hermanos, existe algo en las heridas de Job que inmediatamente nos hace voltear a ver a otra persona, a la única persona que sin mancha, sin pecado, al más justo, y que a pesar de eso, sufrió en una cruz. Vayamos por favor a la última parte de nuestro texto, versículos del 8 al 9. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de nunca haberlo visto, de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación
de sus almas. Esta es la respuesta, hermanos. Esta es la respuesta a nuestro sufrimiento. Dios no nos da una respuesta para satisfacer nuestras mentes. Dios nos da a una persona como respuesta. Dios nos dio a su único Hijo, al más justo, el más virtuoso, para que sufriera por nosotros. Por eso, hermanos, en nuestro sufrimiento, en nuestra angustia, debemos ir a Jesús. No a refugiarnos en nuestro pecado, no a buscar un placer momentáneo, no. Debemos ir a Cristo, porque la recompensa es una alegría indescriptible. La recompensa es nada más y nada menos que la salvación de nuestras almas. En su carta a los Romanos, Pablo nos da una síntesis muy clara de todo esto. Romanos 8, 18 al 23. Romanos 8, 18 al 23. Si pueden ir leyendo. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado a la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Para finalizar, quisiera contarles una historia que tal vez muchos de ustedes, o sobre todo los presbiterianos de cuna, los presbiterianos de cepa, ya la conozcan. Horacio Gates Spafford fue un fiel y devoto creyente americano, presbiteriano obviamente. Él en 1871, su único hijo varón, se enfermó y murió. Meses después, en el gran incendio de Chicago, él perdió casi todos sus bienes, perdió mucho de lo que él tenía. Entonces, tiempo después, él organizó un viaje a Europa con su esposa y sus 4 hijas, y iban a irse en barco en ese momento, no había aviones. Él no pudo realizar el mismo viaje, solamente zarparon sus 4 hijas y su esposa. A la mitad del viaje, este barco se hundió y murieron las 4 hijas de Horacio. Su esposa, la única superviviente, cuando la rescataron, cuando llegó a Europa, le escribió una carta a Horacio en la que decía: salva sola, ¿qué debo hacer? Horacio en ese momento fue a Europa, en barco también, ¿no? Al llegar al lugar donde había fallecido sus hijas, él salió a ver el mar y él oró a Dios y compuso el siguiente himno que les quiero contar. Dice: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Feliz yo me siento a saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. La fe tornaráse en feliz realidad, al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Spafford, Horacio Spafford,
amaba a Jesús a pesar de nunca haberlo visto. Y en su sufrimiento, Él corrió a Cristo. Hermanos, a Dios le importa nuestro sufrimiento y paradójicamente lo utiliza para llevarnos a Jesús. La respuesta de Dios a este mundo que sufre fue enviar a su Hijo, su único Hijo, a sufrir una muerte con el único fin de salvarnos del sufrimiento eterno. Cristo, hermanos, Cristo venció esa muerte. Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y es por eso que tenemos esa esperanza viva, porque nuestro Salvador vive y reina. Confiemos, hermanos, que Él volverá por nosotros, redimiendo nuestros cuerpos. Y solo en ese día no habrá más dolor ni sufrimiento. Quiero que escuchen muy bien, hermanos. Fuera de la cruz de Cristo no existen esperanzas para el sufrimiento. Cualquiera que sea nuestra suerte, corramos a Jesús. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Gracias porque sabemos que te importa nuestro sufrimiento. Sabemos que tú estás en control de nuestras vidas, que nos amas y que por eso mandaste a tu Hijo amado a sufrir, para salvarnos, Padre, de un sufrimiento eterno. Gracias, Padre, por tu misericordia. A ti sea la gloria y la honra. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.